Nacida el 25 de mayo de 1925 en el Distrito Federal, Rosario Castellanos fue una dramaturga, ensayista, narradora y poeta que logró consagrarse como una de las escritoras mexicanas más relevantes del siglo XX. En 1942 comenzó su trayectoria académica en la Facultad de Filosofía y Letras, en donde ingresaría a la licenciatura en Filosofía, y más adelante, en 1950, obtendría su grado de maestría. En ese mismo año, sería recibidora de una beca en el Instituto de Cultura Hispánica para realizar cursos de posgrado sobre estética y estilística en la Universidad de Madrid. Desde joven, Rosario Castellanos demostró un talento excepcional para las letras. A los 17 años, tuvo su primera oportunidad de publicar algunos de sus poemas en una columna del periódico El Estudiante. Esto fue solo una pequeña muestra de la enorme dedicación que poseía para configurar su trabajo literario, puesto que esa perseverancia la utilizaría en el futuro para escribir su primera novela, Balún Canán, obra ganadora del Premio Chiapas en 1958. Otros textos galardonados de su autoría son Ciudad Real y Oficio de Tinieblas, que recibieron el Premio Javier Villaurrutia y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, respectivamente. Rosario no solo se enfocó en perfeccionar su prosa, sino que también su lírica, otra de sus grandes contribuciones a las letras hispánicas, por ejemplo, Apuntes para una declaración de fe y Trayectoria de polvo, son dos poemarios que marcaron la pauta para el resto de su poesía. De ahí en adelante, la autora traería a la vida más obras, como De la vigilia estéril, El rescate de este mundo, Materia memorable y En la tierra de en medio, por mencionar algunas. Un tema muy explorado por Rosario Castellanos fue la opresión ejercida contra lo indígena y las mujeres. En la construcción de sus tres obras galardonadas, Balún Canán, Ciudad Real y Oficio de Tinieblas, la autora realizó implícitamente una serie de cuestionamientos en torno a la marginalización de los pueblos indígenas, lo que le permitió afirmar la dignidad y el valor humano de estos grupos, pues se enfocó en desarrollar su narrativa a partir de una visión de autoconciencia que pusiera al indígena como sujeto de su propio discurso. Otro de los temas en los que hizo hincapié fue en el papel de la mujer mexicana en la sociedad del siglo XX. Y es que la escritora no retrataba la desigualdad social de las mujeres de forma superficial. Su objetivo era reflexionar sobre el espíritu femenino en un mundo dominado por hombres, así como las preocupaciones que atañen a la condición femenina. Estas nociones logró plasmarlas desde un principio en su tesis de maestría sobre cultura femenina, y después en el compendio de relatos Álbum de Familia y en su ensayo Mujer que sabe latín. Rosario Castellanos muere en Tel Aviv en 1974, pero sus creaciones perduran hasta la actualidad. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta mesa en la fiesta del Libro y la Rosa, en su último día, que ha sido realmente, como suele decir, una fiesta de las letras, del pensamiento. Han sido días realmente estimulantes y muy satisfactorios. Estamos por iniciar esta mesa de presentación de un libro
coordinado, imaginado, hecho con todo el ahínco por Colección Company, quien presentaré ahora con un poco más de detalle. Solo quiero dar la bienvenida a esta mesa de parte del Colegio Nacional, quien es el editor de esta publicación, y no solo el editor, sino quien abrigó o el espacio sede en el que se dio una mesa en el lejano 2019 para conmemorar los 500 años de la llegada de los españoles a continente americano, una fecha que levanta ciertas tensiones nacionales inevitables. De hecho, ya vamos a hablar de esto y de lo que implica el español americano y la tensión cultural de toda dominación, y hablaremos de eso ahora. Pero bueno, en el Colegio Nacional en 2019 se dio este encuentro en el marco de una también festival que se hace en la institución que se llama el Encuentro Libertad por el Saber, donde cada año los integrantes del Colegio Nacional se reúnen para reflexionar, pensar, debatir en torno a algún tema y lo hacen desde una perspectiva multidisciplinaria. Para quienes no conozcan el Colegio Nacional, es una institución que agrupa a destacadísimos investigadores de distintas áreas, de las humanidades, de las ciencias, de las artes, y entonces a partir de un tema discuten y analizan desde este concierto de disciplinas y voces aquello que los convoca. En aquel 2019 se hablaba de esta efeméride, de esta llegada del español, en este encuentro que coordinó Eduardo Matos Moctezuma, quien también es integrante del Colegio Nacional. Y en ese encuentro, la doctora Company organizó una mesa, de la cual ahora vamos a sacar toda la carnita, que se cristalizó finalmente en esa publicación que hoy tenemos el gusto de presentarles. Antes de entrar ya a materia, nada más quiero agradecer también y saludar a quienes nos saludan en vivo en este momento en TV UNAM, y además recordarles que aquellos que quieran volver a esta charla quedará en el repositorio de TV UNAM y podrán escucharla nuevamente. Así que, de nuevo, gracias por acompañarnos en este foro, en esta tarde, y a los que nos siguen a la distancia por estar viéndonos en este momento. Así que, bueno, yo le cederé la palabra en este momento a la doctora Concepción Company. Solo comentarles que un poco de lo que vamos a hablar y de lo que trata este libro, y que viene muy en consonancia con el subtítulo de la fiesta del libro y la rosa, que se llama Los susurros de las lenguas, lenguajes y escrituras. Un poco lo que vamos a hablar es de cómo fue la travesía de esa lengua que llegó con los conquistadores en aquellas carabelas que llegaron a este continente, qué pasó en ese trayecto, qué fue lo que nos llegó a estas tierras, y luego cómo se va transformando esa lengua primaria que tiene fecha de llegada y que nos contará ahorita Company también de este momento histórico, cómo se va transformando en 500 años y qué es hoy el español americano, el español mexicano, en fin, vamos a un poco a hablar de estas travesías, transformaciones y de la historia del idioma que nos une a todos nosotros. Así que, bueno, sin más, le voy a ceder la palabra en primer lugar a Concepción Company. Como dije antes, y muchos de ustedes conocerán, una destacadísima lingüista que tiene una triple adscripción de la cual tiene todo el orgullo, y todos nos enorgullecemos además de tenerla, y es, desde luego, dije ya, lingüista, miembro del Colegio Nacional, de esa institución de la que ya mencioné, además profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Así que, Concepción, muchas gracias y bienvenida. ¿Está? De acuerdo. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, buenas tardes tengan todos ustedes, también a quienes nos siguen en redes y a TV UNAM por abrirnos este espacio de diálogo. Y me da muchísimo gusto estar una vez más en esta fiesta del libro y de la rosa, que es auténticamente una gran fiesta de reflexión alrededor de la lengua y de las muchas manifestaciones de vida y cultura que ocurren a través de la lengua. Bien, este libro, como bien dijo Alejandro, lleva un título un poco provocador, que es 1519, Contacto, Literatura y Memoria Lingüística en México. A mí me pareció que en 2019 no podíamos pasar por alto un hecho insoslayable que, como dice Alejandro, levanta ámpula, como decimos en México, y es que
Colón fue antes. Hernán Cortés llega a las costas del Golfo con unos cuantos hombres y después, tras 2 años de avatares muy complicados, llega en agosto de 1521, llega a la Gran Tenochtitlan y en 1519 inicia un hecho insoslayable que es la construcción de lo que conocemos hoy como México, el actual México mestizado, complejo, multilingüe, multicultural, empieza en 1519 y toma un camino mucho más decidido en 1521. Pues bien, para organizar esta mesa invité a 2 amigos y colegas especialistas en diferentes disciplinas, uno ya fallecido, sobre literatura oral, sobre tradiciones orales, Aurelio González, colega mío de la Academia Mexicana de la Lengua, fallecido hace un par de años, y colega también de la Facultad de Filosofía y Letras, e invité a Pedro Martín Butragueño, investigador del Colegio de México y miembro también, colega mío en la Academia Mexicana de la Lengua, especialista en sociolingüística, en multilingüismo, en el español actual de México, en los muchísimos ángulos del español que tiene México hoy. Bien, ¿cuáles son los contenidos? Pues los contenidos son un artículo inicial de mi autoría, donde me pregunto sobre los primeros contactos, hablaré muy brevemente de él en un momento, un segundo artículo que fue en aquel diálogo que establecimos en 2019, al que llamé 1519, el español de México de lengua de conquista, lengua patrimonial. Aurelio se pregunta si llegó una lengua estéticamente elaborada ya con sedimentación estética o no, e invité a Pedro para un tercer capítulo, para una tercera intervención, y es el estatus complejo que tiene el español de México hoy, que parece que como un estatus postcolonial complejo, con muchísimas zonas de dialectos mixtos, mestizadísimos. Bien, ¿de qué trata el primer capítulo? Una vez comentada la estructura del libro, Alejandro, ¿cuánto tiempo tenemos? 50 minutos. Tenemos para todos 50 minutos, me tardo 12 minutos. Luego te hago unas preguntas y si después quizá cuando acabes probablemente haya público interesado en... Vamos a ver, el español llegó a México en 1519 y es una obviedad que llegó como lengua de conquista. Es una lengua de conquista. ¿Qué significa lengua de conquista? Uno, es que rompe las coordenadas experienciales, vitales de los pueblos que habitan el espacio donde llegan los conquistadores. Eso no se puede negar. Fue una catástrofe absoluta para los pueblos indígenas. Y hay datos de esa catástrofe, voy a leer un par de datos. Y también es lengua de conquista aquella que en principio solo sirve, se me va a volar el acordeón y sin acordeón pues no soy nadie, aquella que sirve para 3 hechos fundamentales o que se ve que se emplea en 3 ámbitos de la vida. Uno, el comercio, la explotación de recursos, por supuesto, el mundo comercial en general. Otro es el mundo de la administración y otro es el mundo religioso, la evangelización. Si uno ve la documentación de los primeros 30, 40 años del siglo XVI en México, efectivamente la lengua española está restringida para esos 3 ámbitos. A partir de 1570, 80, y no digamos ya en el siglo XVII, se nota que rebasa esas 3 fronteras de lengua de conquista y empieza a ser una lengua creadora
no solo de la vida cotidiana, sino también creadora de imaginarios, de literatura, de cultura, de historia, de filosofía. No podemos pasar por alto el hecho de que el barroco, el gran barroco novohispano, está construido con lengua española. Carlos de Sigüenza y Góngora, Sor Juana, construyeron sus grandes obras en lengua española. Es decir, para fines del siglo XVII y ya en entrado el siglo XVIII, lo que se ve es que el español deja de ser lengua de conquista, ha rebasado aquellos 3 ámbitos originarios de administración, explotación de recursos comerciales y evangelización, y se ha vuelto lengua patrimonial de miles de mexicanos. Hoy es la lengua patrimonial de 120, por lo menos 120, 122 millones de mexicanos que solo tienen español como lengua materna, que la han mamado de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus padres, que es su vehículo, la actividad transversal con la que solucionan su día a día. Pero, a pesar de ello, si yo le pregunto a ustedes qué es el español para ustedes, apuesto mi cabeza, casi aquí muchos de ustedes van a decir, pues la lengua de los conquistadores. Es decir, tiene un estatus controvertido, tiene un estatus muy ambiguo. En 2019 y mucho más en 2021, en muchas zonas de México aparecían grupos indígenas, ahora llamados desde hace 6, 10 años pueblos originarios. Por supuesto que son pueblos originarios, pero los actuales pueblos amerindios pues tienen una profundidad histórica de mucho más de 500 años, entonces llamarlo originarios parece que tienen 500 años ellos. No, no es así. Entonces aparecieron pancartas, grupos indígenas que decían no fuimos conquistados, y siempre estaban esos letreros. Yo hice una colección de fotos, para el siguiente libro traemos fotos, y siempre lo dijeron en español. Es la prueba contundente de que sí fuimos conquistados, pero también 500 años de sedimentación y profundidad significan que es la lengua patrimonial. Es una lengua, nuestra única lengua, para comunicarnos al menos 120 millones de mexicanos, 122 probablemente. Somos el primer país, contribuimos con el 25% de patrimonio cultural a la riqueza de la lengua española, integrada por unos 500 millones de hispanohablantes a lo largo de 20, 21 países, 19 de Hispanoamérica, España en el continente europeo, y no digamos el caudal de lengua española mestizada con inglés y con otras lenguas en Estados Unidos y Canadá. Bien, el primer capítulo nada más trata de cómo fue el choque, el encontronazo, la gran catástrofe. Datos interesantes. En 1539, o sea, habían pasado 18 años, 20 años desde la llegada de Cortés. Los indígenas en juicios dicen: ¿quiénes son estos que nos sojuzgan, o sea, nos someten, que nos ponen la bota, que nos arrastran? O sea, no entendían qué estaba pasando, y todavía en Perú, por ejemplo, al inicio del siglo XVII, aparecen datos de un indígena aristócrata, Pachacuti, que dice: porque ahora el mundo se dio la vuelta. Vean, en 1610, cuando habían pasado 70 años de la llegada de Pizarro a el Perú. Bueno, busco los datos que están en corpus históricos electrónicos, uno básicamente en la Academia Mexicana de la Lengua, de acceso abierto, que se llama Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América, está radicado en la Academia Mexicana de la Lengua, y esos datos muestran que fue una catástrofe total. Hay testimonios múltiples de indígenas donde es que se piensa que fue una conquista abrupta. No, hay datos en 1580 donde múltiples indígenas levantan la voz. Hay levantamientos de indígenas, pero
Lo cierto es que el español se impone como una lengua franca después y se impone como la lengua de la vida cotidiana. También quiero decir, y con esto le voy a dar la palabra a Pedro, quiero decir algo que me parece importante, y es que el español nunca ha tenido una relación simétrica con las lenguas indígenas, ha sido una relación asimétrica en el sentido de que con español se adquiere mejor calidad de vida que con lenguas indígenas, y eso no tienen la culpa ni la lengua indígena, la que sea, ni la lengua española. Tiene la culpa una ausencia absoluta de políticas públicas que permitan, más allá del discurso oral o escrito que se quede en el discurso, que permita cobrar las quincenas y tener calidad de vida, como sea que una comunidad indígena entienda, o cualquier comunidad mestiza entienda lo que es calidad de vida. Hablando lengua indígena se viva igual y se cobre igual que hablando lengua española. Y ojo, algo que se nota en la documentación, porque hay muchísima documentación transliterada, vertida en lengua indígena y con un escribano transliterada a español, no es lo mismo ser un triqui que ser un zapoteco del istmo. Tampoco es simétrica la relación entre lenguas indígenas, porque por un lado tenemos la idea de una conquista como un bloque homogéneo. No es así. Hubo levantamientos, hubo protestas múltiples y están en ese primer capítulo, y hubo una asimetría profunda desde el inicio, una lengua de conquista que se impone, y al parecer no ha habido políticas públicas que intenten darle a los pueblos originarios la misma calidad de vida si hablan su lengua materna o pasan a lengua española o pasan a otra lengua. Yo quisiera preguntarle a Pedro, ¿cómo ve él el español actual de México? Porque esto de no fuimos conquistados y ponerlo en español es una gran paradoja. Y cómo es el mundo o cómo están las relaciones sociolingüísticas profundamente mestizadas. En la lengua española se ve, ustedes pueden decir de dulce, de chile y de manteca. Dulce es de latín, chile es un nahuatlismo y manteca pues es una etimología incierta que no sabemos de dónde viene. O pueden decir a darle, que es mole de olla, dar es latín y mole es un nahuatlismo, y me pueden sacar el mole, pero ya no quiero que eso vaya a ocurrir. Entonces, Pedro, ¿por qué seguimos teniendo esa idea, muchísimos mexicanos, de que es una lengua postcolonial la lengua española? ¿Hay que encenderlo? Sí, está encendido. Sí, bueno, muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias a ti como coordinadora y al Colegio Nacional por aquella mesa que se organizó en 2019 y por esta presentación en este momento. Lo que planteas es muy interesante a fin de cuentas y tiene mucho que ver con lo que decías. Juntarse más el micrófono. Tiene mucho que ver con lo que decías acerca, acerca de no concebir las cosas de manera abrupta, ¿verdad? Una idea profundamente arraigada es que el español se convierte en la lengua de México a partir del 13 de agosto de 1521, y realmente no es cierto. El español se va a expandir muy lentamente y aproximadamente el proceso de expansión del español es la otra cara de la moneda del desplazamiento de las lenguas indígenas o lenguas originarias, ¿verdad? Y va a haber algunas fechas especialmente significativas, ¿no? Como 1770, cuando algunas leyes borbónicas, como contaba muy bien, por ejemplo, Claudia Parodi, tienen un efecto muy importante porque deshacen la antigua estructura de pueblos de indios y empiezan a incorporarse como municipios. Decía Enrique Florescano que esos pueblos de indios mantenían un cierto aislamiento étnico, cultural, social, lingüístico, pero que cuando se empiezan a convertir en municipios, precisamente para
bueno, podríamos decirlo así, para poder cobrarles impuestos, ese aislamiento del mundo exterior empieza a romperse. Las ideas de modernidad del siglo XIX profundizarán en este aspecto, así como hoy día el pensamiento progresista tiende a abrazar la diversidad lingüística. El pensamiento progresista del siglo XIX pensaba lo contrario, que la manera de integrar a los ciudadanos era precisamente expulsarlos de sus comunidades originarias y de sus lenguas ancestrales. A mi juicio, el conflicto tiene que ver, al que te referías en el presente, con la existencia de no solo un único paradigma social y lingüístico. A mi juicio, en este momento hay por lo menos 3 grandes paradigmas activos, ¿no? Uno, al que ya te referías, el de la lengua patrimonial, ¿no? El empoderamiento, ¿no?, que tenemos, la apropiación, la idea, por decirlo en una sola frase, de que seríamos no solamente dueños del español de México, sino del español en general. A mi juicio, esa patrimonialización, y hay muchos indicios empíricos que lo sustentan, no se ha alcanzado plenamente. Si nos sentimos, y este es el otro paradigma, el de lengua nacional, dueños del español de México en líneas generales, pero es muy probable que no hayamos llegado al punto de sentirnos dueños del español en general. El tercer paradigma, que cohabita y entra en conflicto con los otros, es el español postcolonial, que se manifiesta en las relaciones de bilingüismo con los pueblos indígenas. ¿Por qué postcolonial? Bueno, pues obviamente no estamos en una colonia, ¿verdad? Sin embargo, se han heredado ciertas condiciones estructurales, ¿no? De manera que el español como lengua dominante lo sigue siendo y sigue desplazando en numerosas comunidades indígenas a las lenguas ancestrales. Naturalmente es un poco superficial plantearlo de esa manera porque hay muchas diferencias de una comunidad a otra. Precisamente el punto nodal me parece que está en la comparación, ¿no?, que era un poco el intento de algunas de las páginas que en lo personal escribí, que tenía que ver con comparar situaciones entre los tepehuanos del sur, estudiado por la doctora Nadiesta Torres, que nos acompaña, los nahuas de Tacotepec, en la Sierra Norte de Puebla, los huaves, ¿verdad?, del Istmo, y así de otros lugares, ¿no?, para encontrarnos con diferentes etapas en la situación de bilingüismo, ¿no? Una cosa que yo quería comentar contigo, Concepción, es esta cuestión, ¿no?, de cómo dar bases empíricas. Tú te referías hace rato a la cuestión de las grandes bases documentales y cómo encontrar allí testimonios, ¿no? Y quería preguntarte qué te parece como contraparte el hecho de que en los estudios de contacto se estén trabajando estos datos que son del presente, pero que nos mostrarían a manera de estratificación geológica, por decirlo de alguna manera, cómo era el pasado, ¿no? Por seguir una idea, pues, laboviana clásica, ¿no? Bueno, tu pregunta, ¿no? Tu pregunta, Pedro, sí, ahora, tu pregunta, Pedro, es importante porque remite, por un lado, a la necesidad de crear infraestructuras que nos permitan conocernos mejor, saber quiénes somos, porque un principio que organizó aquella mesa de 2019 y que ha estado activo en muchas de las cosas que he hecho de actividades en el Colegio Nacional, es que somos como somos gracias a que hablamos una determinada o unas determinadas lenguas, porque el bilingüismo es el estado natural de los seres humanos. Nos pensamos como monolingües, pero lo cierto es que la mayoría de seres humanos que habitan este planeta son al menos bilingües, bien porque tienen un padre de una lengua y una madre de otra lengua, bien porque los padres hablan una lengua, pero en la banqueta o en la escuela se le enseña otra lengua, o sea, muchas maneras. Para poder entender
quiénes somos en México, hay que crear las infraestructuras. A mí me parece importantísimo acercarnos, y habría que hacerlo como política científica, crear corpus para ver los múltiples contactos, las zonas, y también para ver cómo ha sido algo que quisiera retomar. El segundo capítulo de este libro, a cargo de Aurelio González, muestra que vino una lengua moldeada estéticamente. No, hay una idea también como blanca y negra de que los españoles que llegaron eran pues ignorantes, incultos, o sea, unos patanes, conquistador patán. Lo que muestra Aurelio es que llegó gente que traía en la memoria colectiva, traía un imaginario estético moldeado por tradición oral, y se ve en las crónicas, se ve también en documentos. En Bernal Díaz del Castillo se ve cómo están reproduciendo, cuando hablan entre ellos, refranes, cuentos, leyendas, romances, que son los que van a dar pie al corrido tradicional mexicano, al romancero americano. Entonces, bueno, también quitarnos esta idea monolítica de que conquistador, patán, llegaron muchos bachilleres. ¿Qué significaba bachilleres en el siglo XVI? Pues gente que había llegado a la universidad y que tenían lo que fuera que entendieran hace 500 años por una especie de licenciatura, digámoslo así. Entonces, bueno, yo creo que tu pregunta es un llamado a que se hagan infraestructuras, a que se le meta dinero a la investigación, porque si no se le mete dinero a la investigación, no vamos a saber por qué hablamos el español que hablamos, por qué tenemos dialectos mixtos, cuándo se mantiene y en qué condiciones la lengua indígena como lengua materna, y qué condiciones externas e internas obligan a un hablante a desplazarse hacia otra lengua, que no tiene por qué ser español. Muchas veces pasan de mixteco a inglés los miles de migrantes de Oaxaca, de la zona mixteca, por ejemplo. Entonces, yo creo que el fondo de tu pregunta es: creemos infraestructuras importantes para saber cómo se moldea y cómo somos a través de la lengua, pero eso requiere meterle dinero a la investigación en lingüística y en recabar corpus muy diversos. Los que te referiste de Nadiezda, los que te referiste de Náhuatl, son ya corpus hechos, pero habría que hacer un esfuerzo conjunto para tener accesos abiertos y juntarlos y crear infraestructuras. Bueno, sí, sin duda, sobre todo si consideramos que en México, en líneas generales, podría decirse que hay más lenguas que lingüistas, ¿verdad? Y donde la visión común fuera de nuestro espacio profesional es que ser lingüista es algo así como corrector de estilo o una persona que sabe todas las lenguas del mundo, ¿verdad? Ni muchísimo menos. Yo creo que es fácil, por el mismo camino y estando de acuerdo, percatarnos, ¿no?, de cómo esta realidad general de la que estamos hablando permea incluso las vidas familiares de muchas personas, ¿no? Seguramente aquí mismo haya muchas personas en cuya familia tengan la experiencia de que sus papás o sus abuelitos o los papás de sus abuelos hablaban alguna lengua indígena, ¿no? Y haber tenido la experiencia, por ejemplo, y perdón por referirme a mi propia familia, pero los abuelos de mi esposa hablaban maya yucateco. Mi suegro, a juzgar por lo que entiendo, era básicamente hablante pasivo, aunque sabía algunas palabras. Y la generación de sus hijos, en realidad, ya no habla ni como activos ni como pasivos el maya yucateco, aunque entienden de manera emblemática algunas palabras. Esta historia se repite muchísimo en numerosas familias
mexicanas, ¿no? Una alumna brillantísima, la que tú conoces, Rosnateli Avellino, hizo una tesis extraordinaria sobre el desplazamiento, el contacto lingüístico del otomí de San Andrés, de San Andrés, en las cercanías de Toluca. Y siendo ella de familia otomí, siendo su papá hablante, ella misma no lo era, y se daba la extraña circunstancia de que ella tuvo que ir a la Alianza Francesa de Toluca para aprender otomí. Por extraño que pueda parecer esta anécdota, nos habla mucho, ¿no?, de la falta de estructuras para dar cobertura a las lenguas, ¿no? ¿Te puedo interrumpir, Pedro? Este desplazamiento donde la siguiente generación ya solo es hablante pasivo y a la otra generación tiene residuos simbólicos de algunas palabras, ya ni siquiera entiende pasivamente la lengua, puede ser tragedia absoluta porque hay un abandono. ¿Cómo haríamos para que esto se evitara, Pedro? O sea, ¿cómo hacer para que el bilingüismo sea real? Pero cuando digo real es que puedas tener los mismos accesos a ámbitos distintos de la sociedad, porque no vas a acceder igual con una lengua indígena a los mismos aspectos culturales que con la lengua española, en el caso de México. ¿Cómo hacer para que no haya un retraimiento de lenguas indígenas? ¿Cuál sería 2 remedios o 3? Bueno, en mi opinión, el problema número 1 tiene que ver con la ruptura de las cadenas de transmisión. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los papás dejan de transmitir la lengua a sus hijos, la lengua se corta completamente. Es verdad que en algunas comunidades son los abuelos los que retoman ese papel de transmisión, ¿no? Especialmente en comunidades donde la fuerte migración a Estados Unidos deja a la generación intermedia, ¿no?, ausente del contacto con los niños. Pero en líneas generales, cuando se da esa ruptura en las cadenas de transmisión, es muy difícil recuperarla. Así que si hubiera que pensar en una política lingüística adecuada, habría que empezar por ahí. Segundo punto, y ver las condiciones en cada comunidad. Otro punto que habría que hacer para empezar por algún sitio, y esto lo he comentado mucho con varios queridos amigos que están aquí, como Nadiezda, como Alonso Guerrero, es una encuesta nacional de bilingüismo. No podemos planear una política lingüística sobre un fenómeno que no conocemos adecuadamente. Hay algunos estudios excelentes sobre comunidades puntuales, pero no es suficiente. Sin una encuesta nacional, no digo un censo, que implicaría visitar todas y cada una de las comunidades hablantes. Para estudiar a fondo, ¿no?, la situación en cada lugar, pero sí un muestreo lo suficientemente amplio para llevar a cabo una política lingüística eficaz. ¿Cómo sería esa política lingüística? Pues depende mucho de si tenemos una situación de bilingüismo incipiente, si tenemos una situación, como por ejemplo ocurría en Santa María Ocotán con los tepehuanos del sur, ¿no? Si tenemos una situación de bilingüismo intermedio, como ocurre por ejemplo con los guaves de San Mateo del Mar, con los guaves, ¿verdad? O si tenemos una situación avanzada de desplazamiento, ¿no?, como ocurre, por ejemplo, con el otomí de San Andrés, ¿verdad? Eso implica posturas completamente diferentes acerca de lo que cabe hacer. En fin, entonces haría falta desde luego una política diferenciada, pero partiendo de cierto grado de información. Ya digo, hay algunos esfuerzos muy notables que se están haciendo, pero podríamos decir que se trata de avances experimentales, ¿no? El capítulo de Pedro, el capítulo de Pedro da un panorama, da una introducción de dónde están los problemas, menciona esta urgencia de una encuesta nacional de
bilingüismo de grados y de qué lenguas, con qué lenguas. Y yo voy a comentar con colegas del Colegio Nacional, a veces en mesas interdisciplinarias, ha surgido la idea que creemos que es factible. Si llevamos la fábrica o llevamos la empresa a una zona monolingüe o con una presencia de lengua indígena, pensemos fábricas de vainilla o fábricas de la Volkswagen en Puebla o vainilla en Veracruz, en la zona de Totonaca, y le damos ciertos beneficios fiscales a los empresarios, más además obligamos a que los directores, los gerentes aprendan la lengua indígena de la zona y la empresa se construya en lengua indígena, eso sería un modo posible de mantener la calidad de vida, ¿no crees? O parece, mis colegas antropólogos dicen, estás como soñando, Concepción. A mí no me parece tan loco. Bueno, yo quisiera comentar dos cosas. Me parece buena idea, desde luego, pero un presupuesto central, a mi juicio, sería el siguiente. Las lenguas indígenas no se deben conservar en particular porque sean interesantes o porque reflejen una cultura o una tradición o porque sean particularmente ricas. Todo eso es cierto, pero la razón central por la que deben conservarse es porque es un derecho de sus hablantes. A mi juicio ese es el punto central. Ese es el punto. Todo lo demás está bien, pero el punto central es que es el derecho de los hablantes y de las comunidades de las que forman parte. Yo diría eso como punto número uno. Para eso una fábrica, para eso una Eso empresa. es. El segundo punto que comentaría es que en líneas generales hay que buscar formas en que esas lenguas se conviertan en un valor específico, no un valor cultural. A ver, a mí me gustaría saber griego, pero nunca he encontrado el tiempo para estudiarlo, por mucho que aprecie la cultura griega. Digo eso porque si solo tomamos las lenguas como un valor cultural, no suele ser suficiente cuando nos apremia el trabajo, cuando nos apremia la vida cotidiana, cuando tenemos que emigrar para, simplemente por un valor cultural, poder conservar, potenciar o transmitir nuestras lenguas, más si estamos en ambientes, como ocurre muchas veces, de corte discriminatorio. El punto central es darles un valor económico concreto. Exacto. Una alumna está trabajando con datos de contacto en Ecuador, ¿no? En la zona sur, en la zona, de Loja, en Saraguro, y es muy interesante. Allí se trata de una comunidad de unos 1000 habitantes y las acciones de revitalización que están planteando pasan muchas de ellas porque haya un esfuerzo económico central. Por ejemplo, si se organiza un taller de cocina o de tejido, que se produzcan resultados que a su vez sean vendibles, Exacto. que arrojen un valor sobre la lengua. A veces en México encontramos esfuerzos, bueno, siempre son loables, son buenos intentos, pero cuando proceden de ciertos gobiernos estatales, ¿no? A veces se confunde la folclorización Exacto. de la cultura tradicional. Hay que entregar esas iniciativas a las comunidades, ¿no? Se pueden aportar esfuerzos exógenos de fuera, pero el principal esfuerzo exógeno tiene que ser alentar las iniciativas endógenas. Ay, perdón. Bueno, toma. Sí, totalmente de acuerdo. Es que no es conservarlas porque qué bonito que México sea multilingüe y multicultural, que sí lo es, que es un hecho. Es un derecho de cualquier individuo poder tener calidad de vida en la lengua materna que habla. Y para eso hay que tener políticas lingüísticas e iniciativas y seguramente, como dice Pedro, que surjan de las propias comunidades. Lo de la vainilla de Papantla es porque he hablado y he trabajado con un rapero que rescató la lengua totonaca
cuando se dio cuenta de que podía crear y su creatividad de rapero es siempre en lengua totonaca. Entonces me dijo, si a mí me hubieran puesto a trabajar, se tuvo que venir al mundo de la construcción, a la Ciudad de México, si me hubieran dado un trabajo en mi lengua, en Papantla, pues no te hubiera conocido, digo, ni yo tampoco a ti, Juan. Entonces, bueno, lo que dice Pedro es muy importante. No sé, estamos a punto de acabar. Alejandro, Así preguntas es. del público. Perdón, ahí estamos. Así es que tenemos 5 minutos. Yo antes digo, ya me quedé con una pregunta pendiente que ya luego me dirán si tiene pertinencia o no. Pero un poco era comparar o preguntarles, que si no lo hacemos fuera de la mesa, si hay una forma en que se pueda hacer una similitud, un aprendizaje también de lo ocurrido en España con las lenguas también propias de la península ibérica, es decir, con el catalán, el vasco, que hay también una lucha histórica por hacer de estas lenguas una lengua viva, que tenga un valor económico, ¿no? Central en cada una de las provincias. Digo, son mundos muy distintos, supongo, porque ahí hablamos de zonas mucho más amplias, de poderes económicos más claros, de entidades quizás, no sé, o sea, igual es para otra... Eso es Pedro. Pero creo que el que no se sabe agarran es ahora Pedro. ese tipo de políticas públicas de lo que están apuntando ambos. Ha habido un trabajo muy importante hecho en España y luchado desde también las autonomías propias, dirigidas hacia ahí. Un poco a preguntarles si había algo que aprender de esto. El que sabe es Pedro de eso. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? La sociolingüística catalana de los años 70 desarrolló conceptos que han sido muy útiles en muchos lados sobre lengua y poder. Luego ya las experiencias concretas tengo mis dudas. Se trata de una situación sumamente diferente. En México, en los años fines de los 80, comienzos de los 90, hubo un intento de aplicar algunas ideas, técnicas, categorías de la sociolingüística catalana, en concreto a la zona de la Malinche, al náhuatl de la zona de la Malinche, que es un náhuatl que ha tenido problemas fuertes de lexificación, de relexificación, es decir, un cambio léxico a través de préstamos del español por arriba del 50% de reemplazo, ¿no? Yo cuando tuve contacto con aquellos trabajos, la verdad sentí bastante escepticismo. Creo que son situaciones muy diferentes. El cuerpo teórico más importante, sin duda, es el de la sociolingüística catalana y es una situación, a mi juicio, demasiado diferente como para que podamos importar fácilmente políticas lingüísticas de allá. En cambio, cuando uno mira a diferentes países de América Latina, y no solo de América Latina, también de África o de Asia, digamos, Filipinas, hay enormes paralelismos. Creo que es más bien en esa horizontalidad donde hay que fijarse en ciertas experiencias exitosas. Muy bien, bueno, perdón, ya estamos a un minuto de concluir la mesa. Supongo que es para transmisión en vivo, así que antes que concluya la transmisión, agradecerle a todos su asistencia. Aquí a su izquierda está la mesa con la venta de los libros, tanto de este que estamos presentando, como otros más de la doctora Concepción Compani, publicados por el Colegio Nacional. Así que de nuevo agradecerles, y no sé si puede abrir al público una pregunta, aunque ya esté fuera del área de la respuesta. ¿Sí? Bueno, entonces si alguien tuviera algún comentario o pregunta, por favor, tenemos... Bueno, antes me despido de la transmisión en vivo. A todos los que nos siguen en TV UNAM, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Ojalá puedan, si no, regresar a esta grabación. Gracias, Concepción, gracias, Pedro. Gracias. Y ahora sí, entonces, abrimos al público, por favor.